Mi padre se toma muy en serio la hora del cuento. Diría que los primeros recuerdos que tengo de mi vida son de la hora del cuento. Papá se sentaba en su silla especial en su habitación y yo me sentaba en el suelo con las piernas cruzadas. La hora del cuento era importante. La hora del cuento era especial. No podía faltar. Todas las noches. Era un ritual. Un acontecimiento. Me gustaba, sobre todo. A menudo leía libros ilustrados. Siempre traía nuevos. Historias de animales, hojas, gremlins, demonios, nubes parlantes, todas esas cosas buenas. Cuando era pequeña, no me daba cuenta de lo raro que era que tuviera tantos libros infantiles a su disposición. En fin. Había una regla importante que siempre acompañaba a sus cuentos nocturnos: cuando él contaba un cuento, yo no podía distraerme. En los primeros años, tenía la sensación de que era mucho más permisivo con esto. Si bostezaba o me quedaba dormida, me perdonaba. Pero si le interrumpía, diciendo que tenía hambre o estaba aburrida o quería jugar a videojuegos, me hacía callar enseguida. Me miraba desde su silla. Una mirada intensa y furiosa. Luego, con toda mi atención, decía: ¿qué pensarían de esto los huéspedes no invitados? Es evidente, no tenía una gran respuesta a esta pregunta. Al principio, supuse que se trataba de una expresión parecida a decir que llueve a cántaros, una frase que parecía una tontería pero que entendería cuando fuera mayor. En cualquier caso, acabé convirtiéndome en un buen oyente después de meses de este ritual y empecé a disfrutar de verdad de estos momentos con mi padre. Las historias en sí eran aburridas, claro, pero él siempre se esforzaba por animarlas con un ritmo estupendo y un doblaje apasionado. No fue hasta que cumplí los 9 años cuando las reglas de la hora del cuento se volvieron mucho más estrictas. En ese momento, si me picaba y me miraba el brazo para rascármelo, él chasqueaba los dedos y me miraba con desprecio. ¿Qué pensarían de esto los huéspedes no invitados? Si me daba cuenta de que fuera estaba nevando y mis ojos se desviaban un instante hacia la ventana, volvía a chasquear los dedos, me lanzaba otra mirada de desaprobación y volvía a hablar de visitas no deseadas. Incluso había aprendido a mirarle, asintiendo con la cabeza al ritmo de la historia mientras mi mente divagaba en otra cosa. Aún así, de algún modo era capaz de captarlo. De forma inocente, se lo comenté a algunos de mis amigos del colegio, a quienes todo aquello les pareció un poco raro, incluido el hecho de que siguiera leyéndome cuentos todas las noches. Me picó la curiosidad y un día se lo comenté durante la cena. «Papá, ¿por qué es tan importante la hora de los cuentos?» No levantó la vista para responder. Tenedor con puré de patatas en una mano, el periódico de ese día delante de él en la otra. Te hará más inteligente. Cuando crezcas, lo agradecerás. La respuesta no calmó mi curiosidad. Insistí un poco más. ¿Y de verdad necesitas que preste atención todo el tiempo? Sí. Sin duda. No fue una respuesta muy detallada por parte del hombre. Si esto pinta una imagen extraña de mi padre, quiero dejar algo muy claro: era un padre estupendo. Siempre estaba ahí cuando lo necesitaba, ya fuera para ayudarme con los deberes o como hombro sobre el que llorar por algo que mi yo de 9 años consideraba el fin del mundo. Me apoyaba en todas mis aficiones, por muy tontas que fueran, y nunca pareció interesado en imponerme una determinada visión del mundo. Solo había 2 temas sobre los que se mostraba reservado: hablar de mi madre, que murió al darme a luz, y, por supuesto, los cuentos. Cuando cumplí 10 años, abandonó los libros ilustrados. Los siguientes cuentos se los inventaba él mismo. Eran interesantes, por no decir otra cosa. Recuerdo algunos que me impresionaron más, por razones que explicaré más adelante. La primera fue la historia del hombre lobo que debería haberlo sabido. Este hombre lobo tenía dientes afilados, garras afiladas y un gran corazón, como todos los hombres lobo que le habían precedido. Había oído todas las historias sobre los habitantes de los pueblos que se quejaban de los lobos y los culpaban de varios males, pero él las dejaba de lado. Este hombre lobo era optimista. Un fatídico día, bajó de la colina para saludar por fin a la gente del pueblo, pero le echaron con horcas y piedras.
Se dio cuenta muy rápido, por mucho que deseara que no fuera así, de que las cosas no habían cambiado. Su historia sería la misma que la de los lobos de generaciones pasadas. La segunda historia era la de un niño que se paralizaba de terror cada vez que había un terremoto. En lugar de meterse debajo de la mesa y cubrirse la cabeza como debía, se quedaba inmóvil, incapaz de moverse ni un centímetro. Al darse cuenta, su madre decidió calmarle con un cuento. Le dijo que los terremotos, grandes y pequeños, eran causados por un gigante amistoso en el cielo. Los pequeños estruendos significaban que el gigante estaba haciendo ejercicio, y los temblores más grandes significaban que el gigante estaba rebotando en un trampolín. Las historias eran tontas, pero ayudaron al niño a encontrar algo de alivio, y pronto fue capaz de lanzarse, cubrirse y aguantar, todo ello mientras visualizaba una imagen fantástica en el cielo. La historia más importante fue la que decidió guardar para una noche especial. En ese momento, me había convertido en la oyente perfecta. Era rutina e instinto, y nada podía distraerme. Incluso cuando las payasadas de mi padre se volvían cada vez más extrañas. Encendía la televisión a mitad de un cuento y empezaba a subir el volumen con lentitud. Caminaba por la habitación mientras hablaba, haciendo rebotar una pelota contra la pared cada vez con más fuerza. Y, lo más extraño de todo, a veces traía a la habitación grandes animales de peluche tras los que se escondía mientras contaba la historia. Apenas se me escapaba. A veces se me aparecía la cara de un peluche en particular, o mis ojos se fijaban en el movimiento de la pelota que hacía botar. Siempre me atrapaba. Siempre se daba cuenta. Siempre decía la frase: ¿qué pensarían de esto los huéspedes no invitados? Al final, le pregunté, ¿quiénes son los invitados no deseados? Esbozó una gran sonrisa. Se extendió por su cara con una curva inquietante, como una oruga. Como si le tiraran de las mejillas. Luego sacudió la cabeza. Todavía hay tiempo, dijo. Y de hecho lo había. La noche de la fiesta no era hasta dentro de unas semanas. Cuando al final llegó, fue un espectáculo para la vista. No sabía que mi padre tuviera tantos amigos. Todos se reían. Amistosos. Mezclándose. Estrechando manos. Mirando las fotos de nuestra casa. Comiendo. Una reunión de adultos de aspecto sofisticado. Al principio, ninguno de ellos me prestó mucha atención. Supuse que no era para tanto. Papá había mencionado que unos amigos vendrían a casa en un futuro próximo. Aún recuerdo la expresión de su cara cuando llegaron, una expresión que nunca le había visto antes. Se puso tenso, con una media sonrisa en un lado de la cara. Parecía que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras entrecerraba los ojos. Nunca supe lo que significaba. Después de la cena, todos los invitados empezaron a mostrar un comportamiento extraño. Algunos miraban al techo de la sala de estar, dando vueltas sobre sí mismos. Vi a un grupo de unos 5 de pie en el baño, sin hacer nada. Uno de los invitados, un caballero con un buen traje, empezó a subir las escaleras a 4 patas. Cuando llegaba arriba, volvía a bajar y empezaba de nuevo. Algunos le siguieron. No me di cuenta de que algo iba mal hasta que vi que una de las sonrisas de un desconocido chorreaba sangre. Pensé que mi cerebro se estaba inventando cosas, pero entonces alguien al final del pasillo me miró y me saludó con una sonrisa parecida, con gotitas rojas cayendo de sus dientes. Lo vi cada vez más sobre los invitados, y lloré por mi padre. Me encontró, me cogió de la mano y me llevó a su habitación. Ha empezado, le oí murmurar para sí en un susurro. Cerró las puertas tras de sí y atrancó la entrada mientras yo seguía llorando. Es la hora del cuento, ¿vale?, me dijo. Yo estaba muy nerviosa, pero esas palabras me reconfortaron un poco. Se sentó en su silla especial, en la que siempre se sentaba. Luego me contó la historia de El oso Patricio y los huéspedes no invitados. Me esforcé por escuchar con atención. Un día especial, Patricio se enteró de que iba a dar una fiesta. Eso era nuevo para él.
Sentí una fuerza que empujaba la puerta. Los invitados fueron llegando uno a uno. Más de los que él podría haber imaginado. Ya estaban dentro. Se derramaron en la habitación, deambulando. Evité mirarles a los ojos. Mi padre me lanzó una mirada cómplice y atenta. Estaba haciendo lo que él quería. Tenían grandes sombreros y grandes corbatas y zapatos elegantes, pero a Oso Patricio no le importaba. Un grupo de extraños se reunió detrás del asiento de mi padre. Asomaron la cabeza para mirarme. Los demás empezaron a sentarse a mi alrededor formando un círculo. Dejaron solo un pequeño hueco para que pudiera fijar la mirada en mi padre. A través de mi borrosa visión periférica, podía sentir que todos sus ojos estaban fijos en mí. Patricio solo quería estar solo, así que los amigos elegantes no significaban mucho para él. Los susurros de los extraños eran lo más duro. Mira aquí, ¿quieres hacer un concurso de miradas? Aparta la mirada solo un segundo, decían todos en diferentes variaciones. Los invitados se quedaron más tiempo del que le hubiera gustado. La sonrisa ensangrentada de un desconocido se dibujó delante de mí. Mantuve la mirada de mi padre con el espacio de 5 centímetros a la izquierda del desconocido que me habían concedido. Pero al final, ellos... Vi que el cuello de mi padre se torcía con lentitud. Sus ojos se habían apartado de mí. Ahora miraban hacia arriba, hacia una mujer que se cernía frente a él. Oí crujidos y chasquidos. La extraña sonrisa de oruga volvió a su rostro mientras sus mejillas se movían en direcciones opuestas. La boca se le llenó de sangre. Volvió a mirarme un segundo, ahora con una mirada de disculpa. Lo siento, cariño, tuve que mirar a tu madre. Su cara y su cuello se contorsionaron de un modo que ni siquiera tenía sentido, pero fue capaz de soltar una última frase. Algo en mis entrañas sabía que cerrar los ojos no era la respuesta. Los desconocidos me cubrían, pero aún así, de algún modo miré hacia adelante. De algún modo, eran un borrón. No podía apartar la vista de ellos, pero mi atención no estaba con ellos. Estaba con la historia. Pero al final, todos se fueron a casa. Y Oso Patricio encontró la paz y la tranquilidad, una vez más, dije. Una brisa entró por la ventana. De repente, la habitación estaba en silencio. La casa estaba vacía. Todos se habían ido. No había rastro de nada. Ni fotos familiares, ni libros infantiles, nada que reconociera. Solo muebles genéricos. Cuando la policía me encontró días después, hambrienta y confundida, la historia era que yo era una niña huérfana sin linaje rastreable. Todo lo que les conté sobre mi padre, mi educación, la hora del cuento y demás, no se podía probar de ninguna manera. Hablaba de mi colegio, de los profesores y amigos que tenía allí, pero ninguno de los mencionados podía recordar haberme conocido. Durante un tiempo estuve convencida de que me lo había inventado todo. Que mis padres me habían abandonado cuando era pequeña, que había huido de un orfanato y me había instalado en propiedades deshabitadas viviendo una vida imaginaria. Un libro de cuentos propio. Los sucesos de aquella última noche de cuentos y la locura con la que me encontré fueron la prueba de que me había desvinculado de la realidad cuando era niña. Por desgracia, al igual que el hombre lobo, aprendí una dolorosa lección cuando mi esposa Meredith murió al dar a luz a nuestro hijo Michael. En medio de la conmoción y el horror, intenté convencerme de que solo se trataba de una inquietante coincidencia cósmica. Pero unas semanas después de su muerte llegó a mi puerta un paquete de la nada. Era un libro de cuentos ilustrado. Se titulaba El oso Miguel y los huéspedes no invitados. En la primera página, en el forro interior del libro, había una nota garabateada. Decía: ¿estamos deseando que llegue la fiesta? ¿Traeremos a todos nuestros amigos? Con cariño. Meredith, mamá y papá. No puedo decir con certeza cuándo será la fiesta, pero si nos guiamos por la historia, los invitados no deseados aparecerán alrededor del 10º cumpleaños de mi hijo. Así que, para prepararnos, le cuento cuentos todas las noches. Al fin y al cabo, es importante.
Es especial. Es ineludible. Es un ritual, un acontecimiento. Y cada vez que se queja de ello, se lo recuerdo. ¿Qué pensarían de esto los huéspedes no invitados?